cuando hablamos de la comunicación, seguramente siempre tuvimos que pensar sobre cómo pasarlo a veces los mismos mensajes de una manera distinta para cada público, pero algo que trabajamos muy fuerte también en el proyecto fue de traer a toda la gente para el proyecto, para que se quedaran como que involucrados, empapados en el conocimiento, en lo que se estaba pasando. Y yo creo que eso fue muy, muy claro cuando seguimos con la planeación de las capacitaciones, pues también fue algo que ya hablábamos desde el inicio, ya teníamos las salitas reservadas, las sillas, todo listo, pero 15 días, 30, 3 meses, seguimos remoto. Y entonces yo creo que algo que fue muy retador realmente fue cómo garantizar que las capacitaciones fueron exitosas, pero con el mensaje de protagonismo, con ese proceso de compartir la responsabilidad con las áreas de negocio, creo que tuvimos un diferencial muy, muy grande. Entonces, me gustaría escuchar un poquito de ti también, si eso fue algo que ya había sido hecho antes, cómo fue trabajar de esa manera, intentando pasar esa visión también para las áreas de negocio. Mira, haberlo hecho antes en algún otro proyecto, quizás sí, quizás de manera aislada, cada proyecto tenía su set de capacitación, pero definitivamente como fue y como reaccionamos después de pandemia para este proyecto, no lo habíamos hecho en ese nivel, ¿no? Digo, varias cosas tú mencionaste, me parece que es importante desglosarlas y darte un poco más de detalle como yo lo veo. Personas clave, sí, sin duda. Desde crear justamente esta parte, una parte de los key users, ¿no? Las personas clave que son las que iban a estar participando en la toma de decisión, en la definición de actividades. Creo que ese mapeo de roles de cada una de las áreas usuarias, porque hablamos de key users y hablamos de super users, que al final los super users fueron los que a veces dejamos todo en la capa de key users, ¿no? En la capa de líderes, ¿no? Pero no son las personas que están usando las plataformas, que están tocando y que saben cómo es la operación diaria, ¿no? Entonces, el tener este segundo rol de super user, que son ahora sí los que usan la plataforma, los que conocen lo que se hacía y ahora lo que deben de conocer, creo que ese doble rol ayudó muchísimo. Ese doble rol tan enfatizado, no me recuerdo haberlo hecho en algún otro proyecto. Y de ahí manejar un tema de train the trainers, ¿no? Que sean los super users, que además van a ser los que van a probar la plataforma, entonces aprendo a usarla y entonces capacito al resto del equipo. A veces la misma gente del equipo tecnológico o terceros proveedores, etcétera, son los que daban la capacitación a todos, ¿no? Y otra vez se pierde ese engagement, se pierde esa responsabilidad, se pierde esa autogestión, ¿no? El haberlo hecho de esta manera, creo que fue una de las cosas muy, muy buenas en la parte de capacitación, que fueran estos super users los que probaron, reciben obviamente primero la capacitación, lo prueban, practicaron en esas pruebas y ahora sí voy y enseño a mi resto de equipo a usarla, ¿no? Entonces, y después de haber definido eso, pandemia, ¿no? Entonces, como decías, teníamos definido esa parte, iban a hacer sesiones en el edificio que mencionaste, teníamos para el proyecto, estaban las salas ya equipadas, todo muy perfecto y pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues es decir, ok, seguimos haciendo la capacitación remota, ¿no? Un tema muy, muy importante y muy bueno también fue el capacitarlos a estos super users para pararse frente a una cámara, ¿no? En su momento era a lo mejor frente al foro directo, pero ahora frente a una cámara y que supieran cuáles son como las actividades clave para dar una buena capacitación, ¿no? Entonces, preparar todo eso, preparar un material, porque trabajaron también en un material interesante de cómo capacitar a la gente.
Y eso, el cambiar de haberlo hecho presencial a haberlo hecho remoto con la misma calidad, con el mismo cuidado y con el mismo detalle, sin duda, vuelvo a usar la palabra de reinventarnos, ¿no? De tener las salas de junta es, ok, usemos entonces nuestra herramienta de colaboración y a través de ella va a ser, ¿no? Y a lo mejor eso también nos permitía tener un poco más de sesiones, ¿no? Tener sesiones en paralelo, porque si hablábamos de 1 o 2 salas de capacitación, pues nuestras capacitaciones iban a ser escalonadas, ¿no? Al hacerlo remota pudimos hacer como capacitaciones al mismo tiempo con diferentes grupos, inclusive sumar a más gente porque no teníamos limitante de espacio, ¿no? Entonces sumabas a más gente que si bien no eran los que iban a estar utilizando el sistema directamente, sirve como escucha, como oyente, el conocer cómo lo hace la herramienta, ¿no? Entonces, la fácil adaptación de irnos en físico a remoto creo que fueron de las cosas clave. Seleccionar a las personas que fueran nuestros key users, que fueran nuestros super users, fue algo que también ayudó muchísimo. Y mantener ese engagement, ¿no? O sea, hablar con tanto los key users como los super users de esa responsabilidad, de ese enfoque en que todos aprendan, en que dediquemos el tiempo que se necesita dedicar para todo eso. Entonces, creo que fueron de las cosas clave en la parte de capacitación. Sin duda, si la capacitación no hubiera sido buena, bueno, el Go Live hubiera sido un desastre completo, ¿no? Porque las herramientas no las hubieran podido usar. Y no fue así. La verdad es que la adaptación a la herramienta fue muy buena, fue muy rápida y sin duda la capacitación es también uno de los puntos muy, muy importante en cualquier proyecto, ¿no? Si hablas de que le vas a cambiar a cualquier persona algo que están acostumbrados a hacer y no lo saben mover, no lo saben tocar, la reacción es inmediata de molestia, de inconformidad. Entonces, la capacitación, al igual que la comunicación, son temas clave para que las personas que van a utilizar una nueva plataforma se sientan contentas de estarla usando, ¿no? No nada más sea funcional, sino que se sientan cómodas. Confortables, sí. Y bien, y al final yo tengo algunos números también. Hicimos, creo que cerca de más de 300 horas de capacitación, más de 600 sesiones de los entrenamientos, más de 23 manuales de capacitación, muchas sesiones de alineamiento entre áreas de negocio, equipos de IT, y yo creo que ese punto de la motivación, esa motivación adicional para las áreas de negocio, de que, oye, tengo que aprender, tengo que garantizar que los sistemas van a funcionar de la manera correcta para que yo pueda pasar a mi equipo, a mis pares, a la gente que trabaja conmigo. Entonces, ellos también ya tenían esa ventaja de saber con quién iban a hablar, ya conocer su audiencia. Exacto, pero yo creo que ese punto también de la capacitación anterior sobre cómo hacer buenas presentaciones, esos tips de cómo hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Yo creo que eso, cómo utilizar esa cámara para que tuviéramos los mejores resultados, mismo no estando presenciales. Yo creo que eso sí que tuvo una grande diferencia y los resultados fueron súper positivos también por eso. Sí, muy cierto, muy buena la estrategia y el poder cambiar todo lo que ya había planeado de manera dinámica para que fuera totalmente exitoso aún así, ¿no?